Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Excelente viernes. Cuando dejo de grabar mucho tiempo, porque estos últimos videos te los dejé grabados, o sea, los grabé un día todos completos. Y pues ya, como que pierdo la práctica, como que se me lengua la traba a la hora de hablar. ¿Cómo estás? Excelente viernes, ya se nos va a acabar el mes. 22 de mayo, si no me equivoco. Qué barbaridad, hermana. Qué rápido. Yo ya quiero que llegue mi cumpleaños. Hay gente que no le gusta cumplir años. ¿Por qué? Esa es una pregunta muy genuina. Porque hay gente que dice, no digas mi edad. Yo no tengo 53, tengo 28. ¿Por qué niegan su edad? A mí me encanta cumplir años. A mí me encanta decir que voy a cumplir 32 años, aunque no parezca. Bueno, a lo mejor con este corte sí parezco, ¿no? Como que me siento muy señora de las lomas con este corte, hermana. Me quité las extensiones, pero no sé si regrese a ellas. Ya sabes que yo estoy muy loquita para el cabello. Pero bueno, hermana, ¿cómo estás? Espero que todo esté marchando excelentemente bien. Ya se viene junio. Yo vengo regresando de un viaje con mi mamá, que me la pasé increíble. Ya te cuento allá por mis otras redes sociales para que vayas a seguirme. Y hablando de mamás, yo creo que es hora de admitir y hora de que no me funen si yo digo esto, pero hay mamás malas. Hay personas que no merecen ser madres. Hay mamás que no merecen ser llamadas mamás, porque hasta los animales son mejores mamás que los propios humanos. De verdad que a mí me sorprende la cantidad de historias que leemos, que escuchamos aquí en este canal sobre mamás tan malas, mamás que mucha gente se siente mal por eso, ¿no? Decir, híjole, es que yo mi mamá no la quiero, yo nunca voy a ver por mi mamá porque mi mamá nunca fue buena mamá conmigo y yo como hijo tampoco voy a ser buen hijo. Esta historia habla de eso. Como ya leíste en el título del video, mi mamá tenía cáncer y yo deseaba que no regresara a la casa. Fíjate, hermana, escuchar esta situación al grado de decir, mi mamá está enferma, está en el hospital y yo no quería que regresara. Qué fuerte. Entonces vamos a escuchar esta historia, a ver de qué se trata, a ver por qué la dueña de la historia pensaba de esa forma. Así que bueno, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Hermana, aparentemente yo vivía en una familia que desde afuera se veía como una familia normal, como una familia como todos, ¿no? Altos y bajos. Pero en realidad lo que se vivía adentro de mi casa era completamente distinto a la realidad. Y es que desde que yo tengo memoria en mi casa, desde que yo tengo 4 o 5 años, hermana, que son recuerdos que tengo ahí grabados, son recuerdos de peleas, gritos, de constantes humillaciones de parte de mi mamá hacia toda la familia. Mi mamá era una persona muy controladora, es una persona que humilla, que ofende, que grita. Mis papás, desde que yo tengo memoria, han tenido una relación súper tóxica y pues obviamente como hijos nosotros pues resentíamos toda la situación que ellos vivían, porque claro, como buenos adultos no trabajados de la mente, desquitan su coraje con los hijos o enfrente de los hijos. Según me cuenta mi papá, o nos contaba mi papá, que antes de mudarnos a esa última casa donde vivíamos, mi mamá no era así. O sea, mi papá decía, sí, tu mamá siempre fue tóxica, pero no tan extremo, o sea, no a ese nivel, porque de verdad, hermana, yo te puedo contar la infinidad de cosas que pasé con mi mamá, pero es que vivirlo y contarlo es completamente distinto, ¿verdad? Yo de verdad te lo juro que yo decía, es que no entiendo por qué mi mamá es así, o sea, no entiendo por qué se porta de esa manera. Entonces mi papá como que dijo, siempre fue así, pero desde que nos mudamos a esa última casa, hermana, mi mamá fue una persona terrible, o sea, de verdad, siempre, no había días, un solo día de tranquilidad en mi casa. Cabe señalar, hermana, que yo tengo una hermana con la que pues ella y yo vivimos toda esta situación. Mi mamá, te digo, como te lo he dicho desde el principio, es una persona que golpeaba a mi papá, lo arañaba, lo controlaba, le revisaba el teléfono. Fíjate, te voy a contar una cosa. Mi mamá era muy obsesiva con su imagen física. Ella era muy así de cuidarse y que esto y que el otro. Pero aunque ella lo niega hasta la fecha, mi mamá le fue infiel a mi papá infinidades de veces. O sea, de verdad, infinidad de veces mi mamá le puso el cuerno a mi papá. Fíjate, mi hermana y yo, que estábamos muy chiquitas, hermana, mi mamá se tomaba fotos sin ropa,
se tomaba fotos y mandaba mensajes provocativos a sus amantes, enfrente de mi hermana y de mi hermana. O sea, no creas que se iba al baño mínimo para no ser tan cínica, no, enfrente de nosotras, de mi hermana y de mí, hacía esta situación. Imagínate los traumas que desde chiquitas traemos arrastrando, pero déjate cuento más. Recuerdo en una ocasión que mi papá se fue a jugar fútbol con sus amigos y pues decidió tomarse unas cervezas con sus amigos, ¿no? A mi mamá le enfureció tanto eso porque, como dice el dicho, el león cree que todos son de su condición. La verdad, sea lo que sea, mi papá no era mal padre, no era mal esposo, pero mi mamá sí. Entonces a mi mamá le enfureció tanto que mi papá se fuera a tomar unas cervezas con sus amigos, que a mi hermana y a mí, chiquitas, fíjate lo que hizo, le marcó a mi papá y en la llamada puso el altavoz y estábamos mi hermana y yo con ella, con mi mamá, y nos empezó a decir, miren cómo es su papá de borracho y es una mala persona. Yo me acuerdo que mi hermana y yo estábamos llore y llore sin entender qué era lo que estaba pasando o por qué era el problema o por qué mi mamá nos metía cizaña de mi papá. De verdad era vivir, no vivir, sobrevivir a estas situaciones con mi mamá. Es que era una cosa exagerada, hermana, era una cosa exagerada. Yo, como te repito, yo no recuerdo un día de paz en ese hogar. Ni siquiera era un hogar, era una casa simplemente donde vivíamos personas que todo el tiempo estábamos traumatizadas por la situación que estábamos pasando. Recuerdo en una ocasión que mi hermana y yo tuvimos que salir corriendo a pedirle ayuda a mi abuela que vivía enfrente de nuestra casa porque mis papás estaban discutiendo y esa discusión escaló tanto que los dos agarraron dos utensilios de cocina, ya te imaginarás cuáles, con los que cortas la cebolla, y empezaron a los dos a amenazarse ahí. Mi mamá se lo aventó, hermana, enfrente de nosotras. Imagínate, o sea, ya para este punto yo ya no te puedo decir que mi papá era un santo, no te puedo decir que mi papá era un santo porque se defendía de mi mamá. Pero esto no tuvo que haberlo hecho ni él ni ella, no tuvieron que haberlo hecho ninguno de los dos, porque nosotras como chiquitas, como hijas, pues vivíamos toda esta situación, vivíamos todo lo que ellos estaban haciendo, lo hacían enfrente de nosotras. ¿Qué necesidad tienen los niños de andar corriendo en la calle, pedir ayuda porque sus papás andan ahí haciendo un drama? Oiga, señora, váyase a Hollywood y haga un casting para una película. ¿Cómo va a hacer estos dramas enfrente de sus hijas? Y usted también, señor. O sea, yo entiendo que el señor, bueno, que mi papá se estaba defendiendo, ¿no? Pero al final nosotros no teníamos la culpa de ver toda esta situación. Además de todo esto, como mi hermana y yo nos teníamos mutuamente, mi mamá, como vio esa complicidad o ese amor, ¿no? Porque a mi mamá le molestaba que hubiera amor en la casa, básicamente, ella nos ponía en contra una de la otra a mi hermana y a mí. O sea, nos metía cizaña a las dos para las dos estar peleadas, porque lo que quería mi mamá era que mi hermana estuviera de parte de mi papá y yo de parte de mi mamá. Entonces mi mamá, para desquitarse, golpeaba a mi hermana y luego mi hermana se desquitaba conmigo. Yo cuando estaba chiquita era una niña gordita, entonces mi hermana todo el tiempo me decía muchas ofensas. Me criticaba el cuerpo, me hablaba muy mal, pero hermana, pues obviamente ella reaccionaba pues a las acciones que estábamos viendo en casa. Con el tiempo ya ahorita más grande, pues puedo decir que todo eso era una reacción a una acción o sea, que mi hermana también era víctima de todo esto, ¿no? Porque yo no puedo culpar a mi hermana tan chiquita de hacerme daño porque mi mamá la obligaba a que me hiciera daño y era una forma de quedar bien con mi mamá. Entonces, hoy en día entiendo que no lo hizo intencional, que estábamos muy chiquitas y pues en ese momento no lo entendía. Pero ya ahorita de grande sí. Mientras mis papás estaban ocupados tratando de destruir su vida uno del otro, mi hermana y yo nos teníamos una a la otra, hermana. Crecimos básicamente, prácticamente solas. Porque, fíjate, tan es así que mis papás estaban tan desatendidos de nosotros, atendiendo sus problemas maritales enfrente de nosotras, que pasaron cosas horribles en todo este trayecto. Entre estas cosas horribles que pasaron, o que me pasaron a mí personalmente, fue que un tío de parte de mi papá abusó de mí. En esa ocasión yo no dije nada. La segunda vez que otra persona abusó de mí fue el catequesis de una iglesia. Yo no pude decir absolutamente nada, hermana. Yo tuve que estar callada. Todo esto pasó de estas dos personas cuando yo tenía entre 9 y 13 años de edad. Mis papás jamás se enteraron. Desde que tenía 13 años, hermana, empecé a crecer muy reprimida. ¿Qué tiene que hacer una niña de 13 años con 2 intentos de irse de este mundo? Yo me paraba en las calles imaginándome que me
aventaba a los carros, hermana, porque yo ya no quería estar aquí. Porque para mí era un martirio estar viviendo, porque sobrevivía, no vivía, sobrevivía ante la situación en mi casa, lo que me había pasado, que nadie sabía, que tenía que quedarme callada, que nadie me iba a creer. Y deja tú que me creyeran, nadie me iba a escuchar. Porque si se supone que las dos personas que te trajeron al mundo, que son mamá y papá, no están al cuidado de mí, ¿qué les va a importar que les cuente lo que me pasó? ¿Qué me van a andar creyendo? ¿Y qué me van a andar defendiendo? ¿No? Entonces yo crecí muy mal, crecí traumada, con ganas de no estar aquí, por obvias razones. Hermana, pues se vino una tragedia en la casa, que aquí es donde probablemente tú me vayas a juzgar y me vayas a decir, pero es que es tu madre, pero está bien, hermana. Yo no estoy en contra de las opiniones, porque yo te estoy contando mi historia, lo que yo viví, y es válido pensar y sentir de distinta manera. Mi mamá un día llega y le dice a mi papá que quiere el divorcio. Mi mamá le dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar contigo, quiero que me des el divorcio porque yo conocí a una persona. Entonces mi papá le dice, bueno, pues está bien. En ese transcurso de que le pidió el divorcio, a mi mamá le detectan cáncer. Y fíjate qué curioso, porque cuando a mi mamá le dan el diagnóstico, le dice a mi papá, no te creas, mejor no me quiero divorciar. Le rogó, le suplicó y le pidió perdón para que no la terminara, para que no se divorciaran. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? Porque obviamente una persona a la que acababa de conocer no iba a lidiar con mi mamá como mi papá ha lidiado con ella toda la vida, ¿verdad? Y menos con una enfermedad. Mi mamá obviamente le rogó y le dijo que te amo, que por nuestro amor, que por las niñas, ay, por favor, que por eso, que no se divorciaran, cuando en realidad sabíamos todos perfectamente que no se quería divorciar porque le acaban de detectar cáncer. Mi papá aceptó, hermana. La perdonó, siguieron su matrimonio, infeliz, pero lo siguieron. Y ese cáncer de mi mamá nos destruyó completamente, tanto económicamente como emocionalmente, a todos en la casa. A mi hermana, a mi papá y a mí, ¿no? Obviamente a mi mamá porque ella era la enferma. Te voy a decir algo que casi nunca digo, que casi nunca me atrevo a decir, porque por miedo a que me juzguen, tal vez. Pero el tiempo que mi mamá estuvo fuera, en los hospitales, recibiendo los tratamientos correspondientes por el cáncer, fueron los primeros días que te puedo decir que éramos felices en la casa. Cuando mi mamá no estaba en casa, por estar recibiendo los tratamientos, quimioterapias y demás, fue cuando te puedo decir que fueron los días más felices con mi hermana y mi papá. ¿Suena horrible? Puedo sonar como una persona horrible, como una mala hija, como una malagradecida, pero es la verdad. Mientras mi mamá no estaba en casa, se respiraba una paz y una tranquilidad que jamás en mi vida había sentido. Mi papá, mi hermana y yo respirábamos por fin tranquilidad. No habían gritos, no habían peleas, no habían cosas horribles. Y te voy a decir algo que probablemente también me juzgues, pero mi papá, mi hermana y yo dijimos que ojalá mi mamá se fuera de este plano terrenal para por fin ser felices nosotras. Imagínate el sufrimiento interno que teníamos durante tantos años, que llegara al grado de decir, deseo que mi mamá no esté más aquí para poder ser feliz. Yo tenía unos 14 años cuando sucedió esto, cuando a mi mamá le detectaron cáncer. Hermana, yo no quería ir a ver a mi mamá al hospital. A mí me repugnaba ir a ver a mi mamá, me daba asco, me sentía horrible ir a verla. La tenía que ir a ver por obligación, pero por querer, por verla o algo personal, no existían esos motivos. En esa época tuve mi primera relación amorosa formal, ya tenía yo unos 15 años. Sin darme cuenta, hermana, repetí la misma historia de mis papás. Empujones, gritos, toxicidad, una relación pésima, igual a la de mis papás. Porque claro, cuando uno crece en un ambiente como estos, pues tú crees que este es el significado del amor, ¿no? Insultarse, tratarse mal. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no rompes ese patrón, ¿con qué? Con terapia, sales a la calle y repites este patrón constantemente con tus relaciones amorosas, porque lo único que haces es replicar o duplicar la relación de tus papás con tus relaciones. Entonces duré 3 años en esa relación, desde los 15 hasta los 18 años, lleno de empujones, de gritos, todo lo mismo que yo vivía en casa lo empecé a vivir con una pareja, porque sin darme cuenta, pues estaba haciendo lo mismo que vivía en casa. Toda esta situación, hermana, porque justamente en esta etapa de mi vida, pues obviamente no me iba bien socialmente, no era una persona que tuviera muchos amigos y demás. Aparte, cuando terminé con mi novio, pues este exnovio empezó a hablar mal de mí, obviamente me dejó en mal con todo el mundo, yo era la mala del cuento y pues entonces
hermana, yo estaba deprimidísima. O sea, imagínate no tener un lugar seguro, porque muchas veces hemos leído historias donde el lugar seguro de las personas es la escuela, ¿no? Porque te deshaces un poquito de la realidad de tu casa para ir a una realidad más bonita. En mi caso no era así, porque todo el mundo me hablaba mal, porque creían que yo era la mala de la historia. Lo peor es que muchas personas vieron cómo mi exnovio me trataba, me empujaba, me golpeaba, pero nadie hacía nada. O sea, de hecho, en privado me mandaban mensajes como de, oye, lamento mucho que tu novio te trate así, pero en persona no hacían nada, hermana. ¿Por qué? Porque como todo el mundo estaba en mi contra, era más fácil tú también estar en mi contra que defenderme. Y pues así fue como mi vida empezó. No le veía sentido, hermana. Sentí muy feo toda la opinión pública, todo hacia mi persona, porque ya me decían que como mujer no valía por haberme enredado con este hombre. Y no sé, hermana, como que te das cuenta que pues son errores de adolescentes, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre les digo que no tengan novios tan chiquitas. Es algo que yo no puedo controlar y que va a pasar, pero sí que tengan confianza con sus padres. Pero imagínate con qué padres yo iba y le decía a mis papás que tenía novio cuando pues ni no les importaba lo que estaba pasando. Entonces me afectó mucho emocionalmente toda esta situación. Terminé el colegio prácticamente sola, sin amigos, sin compañías, sin hablar con nadie. Vivía en una situación que te lo juro que a veces sentía como que era una pesadilla de decir, no puede ser que no tenga nadie a mi lado, o sea, ni un solo familiar, ni un solo amigo, ni una sola amiga. Mientras esto pasaba en la escuela, al mismo tiempo en mi casa todo se seguía cayendo a pedazos, la enfermedad de mi mamá, todo, o sea, yo estaba completamente destruida. Finalmente, cuando terminó la escuela, mi papá decide irse con otra mujer y abandonarnos a mi hermana y a mí con mi mamá. Y digo abandonarnos porque eso se llama abandono. A ver, yo quiero que quede claro que yo no juzgo a mi papá, porque hasta la fecha sigue con esa persona que es su novia. Yo no lo juzgo. Me alegra que haya encontrado una mujer que lo ame y que lo quiera de verdad, no como mi mamá. Porque mi mamá y mi papá dejaron de ser pareja hace muchísimos años, desde que yo estaba muy chiquita. Pero sí me pesa mucho que mi papá nos haya abandonado con una mujer que nos ha hecho la vida imposible desde chiquitas. Eso sí se lo voy a reprochar, porque digo, ¿cómo es posible que si tú ves cómo nos trata mi mamá desde que estábamos bebés, decides irte y desatenderte completamente de nosotros y dejarnos a la suerte con esta señora? Porque madre no es. Es una señora que me trajo al mundo, que nos trajo al mundo a mi hermana y a mí, pero que se ha encargado toda la vida de hacernos la vida horrible. Porque ahí te va, toda la agresividad que mi papá recibía o que mi mamá descargaba con mi papá, pues ahora la descargaba con mi hermana y conmigo, porque pues ya no estaba mi papá. Entonces, fíjate, mi mamá nos decía que por culpa de mi hermana y mía, ella no era feliz, que por nuestra culpa ella estaba así, que hasta la fecha dice, esta es mi casa y ustedes son huéspedes aquí. No hay paz en mi casa, tenemos un perrito que no deja que camine por la sala. Nos trata mal todo el tiempo, nos humilla, nos grita constantemente, todo el tiempo mi mamá está enojada con nosotros. Recordemos que ella sigue enferma, pero eso sí, o sea, según mi mamá lo que tenemos es por ella, cuando no es así, porque mi papá, aunque se haya ido con otra mujer, mi papá sigue pagando la renta de la casa donde nosotros vivimos con mi mamá. Mi mamá no nos da ni un solo peso, el que nos da dinero es mi papá, pero ella dice, no, yo todo lo que ustedes tienen y todo lo que ven aquí es por mí, porque ustedes, porque su papá, todo el tiempo. Con el tiempo las cosas empezaron a ponerse cada vez peores, hermana, y el infierno crecía cada vez más. Pues tengo que admitir algo, hermana, de lo cual no me siento orgullosa, sin embargo te lo tengo que contar, y es que yo empecé a ser una mala persona, empecé a comportarme igual que mi mamá, empecé a gritarle a mi mamá, a empujar a mi mamá, a aventarle cosas a mi mamá, a ser igual que mi mamá. Después de tantos años de crecer en un ambiente donde mi mamá todo el tiempo se la pasaba diciéndome cosas sobre mi cuerpo, sobre mi físico, sobre mi vida personal, pues me terminé convirtiendo en una persona igual que ella, agresiva, y que al mismo tiempo a mi hermana y a mí nos culpaba porque ella era infeliz, por la enfermedad, por no sé qué. Fíjate, hermana, fíjate lo que te voy a decir. Quiero que voltees a ver el video porque es algo que no puedo decirlo, pero quiero que veas esto. Mi mamá nos llegó a decir, ojalá algún día las violaran para que aprendieran, para que aprendan. Fíjate los deseos de mi mamá, cuando ella ni siquiera sabía que en 2 ocasiones a mí me pasó eso. Mi hermana también terminó pareciéndose a mi mamá, hermana, y aquí es donde me di cuenta de algo que me asustó mucho, y es que empecé a hacer una réplica de mi mamá.
Después de un episodio tan grande y tan fuerte como eran todos estos episodios que viví en casa, terminé yendo al psiquiatra y me diagnosticaron con bipolaridad y Asperger, hermana. Tenía que salir huyendo de esa casa antes de convertirme completamente en una persona destructiva, en una persona que humilla, que ofende, como lo era mi mamá, la mujer que me trajo al mundo. Me fui a vivir a casa de mis abuelos, hermana, y por primera vez en mi vida te puedo decir que supe qué significaba dormir tranquila. No había gritos, no habían humillaciones, no tenía miedo, podía cerrar los ojos y saber que podía descansar y que podía despertar tranquila. Pero desafortunadamente mi abuelo empezó a desarrollar demencia y los problemas económicos se vinieron, entonces tuve que regresarme a vivir a la casa con mi mamá. Y ahora, aunque casi no le hablo a mi mamá, pues la verdad es que ahora sí que la complicidad o la conexión con mi hermana creció, porque pues nos dimos cuenta que básicamente estamos solas en toda esta situación. También, hermana, me he peleado muchísimo con mi papá por unas palabras que me dijo. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Es que yo no podía elegir no me podían poner a elegir entre mi felicidad y ustedes. Obviamente iba a elegir mi felicidad. Imagínate que te diga eso tu propio padre, después de que sabe que sus hijas vivieron lo mismo que él vivió, solo que nosotras desde bebés. Y es que, hermana, yo entiendo que mi papá se haya enamorado de otra mujer, entiendo que mi papá nunca haya tenido ese amor con mi mamá, y es válido que te enamores y que rehagas tu vida, porque tienes todo el derecho del mundo. Pero lo que nunca voy a entender y no me va a caber en la cabeza como hija es cómo nos pudiste abandonar y dejar ahí con una persona que sabes que nos estaba dañando la vida. Porque independientemente de todo, mi papá sabe que así como él sufrió todo lo que sufrió con mi mamá, también nosotras lo sufrimos. Pero nosotras éramos unas niñas inocentes. Porque sí somos inocentes de lo que vivimos. Los hijos somos inocentes de lo que vivimos con nuestros padres. Porque uno no elegimos nacer. Ya nos trajeron. Trátenos bien. O regálenos. O denos en adopción. O no nos tengan. Si ustedes creen que no son capaces de ser unas personas conscientes de poder criar a unos hijos y no tratarlos como nos trataron a mi hermana y a mí, pues no nos traigan al mundo a sufrir. Y también si el papá va a ser un cobarde que no va a saber defender a sus hijas de una mujer como lo era mi mamá, ¿para qué me traen? ¿Para qué nos traen a sufrir? Honestamente tengo que admitir que sí, mi papá económicamente nunca nos abandonó, pero el dinero no lo arregla todo. Nosotros no queríamos dinero, queríamos otra cosa. Queríamos amor, queríamos que nos sacaran de ahí, que no nos abandonara mi papá la suerte con ella. Actualmente tengo 20 años, hermana, y tengo una relación maravillosa con mi novio. Mi novio antes de ser mi novio fue mi amigo, y él es la persona que me ayudó a ir al psiquiatra y atenderme con terapia para entender que lo que yo estaba viviendo no era mi culpa y que sí podía ser feliz. Soy una persona que está medicada y soy una persona completamente distinta a lo que era hace un año. Y lo más importante, hermana, es que aprendí con terapia que el hecho de que hayas crecido en un ambiente de caos no significa que tengas que vivirlo para siempre o que te tengas que convertir en una persona de esas. Sigo estudiando, hermana, y uno de mis objetivos es irme del país a estudiar a otro lado, lejos de mis padres. No quiero volver a saber de ellos porque la verdad es que a mí me han lastimado bastante. Solamente quisiera estar con mi hermana y con mi perro. Te voy a leer unas palabras que nos deja la dueña de esta historia porque creo que son muy importantes y siento que mucha gente que está pasando por esta situación les puede ayudar. Creo que lo último que quisiera decirle a cualquiera que esté pasando por esto o algo parecido es que aunque sientas que nunca vas a salir de ahí, sí se puede. A veces toma muchísimo tiempo, a veces parece imposible, a veces sientes que ya te dañaron para siempre, pero todo es paso a paso y cada persona tiene su ritmo. Y si algún día sientes que te estás convirtiendo en alguien que no quieres ser, busca ayuda. No responder, no caer en el mismo odio y seguir adelante en silencio puede terminar siendo la mayor victoria de todas. Y si todo sale bien, algún día podrás salir de aquí. Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nomás apriétale el botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo, para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.